Bueno, buenas noches a todos, a todas, ¿cómo están? Bienvenidos a esta presentación, a esta segunda presentación en Monte de Curvaturas, El dolor nunca tuerce el deseo, publicado a través de la editorial Chirimbote en mayo del año pasado. Es la segunda presentación que hacemos en Monte, que también me acompañó Guadalupe Ballester. Tengo la suerte de que nuevamente esté sentada al lado mío, así que gracias, Guada, por acompañarme. Pero esta vez la actividad tiene la particularidad de que va a estar todo lo recaudado, va a estar destinado al Hogar El Abrazo de la Madre Teresa, quienes hace muchísimo tiempo, incluso desde antes de que yo volviera a vivir a Monte, veo que están haciendo actividades y van paso a paso recaudando fondos para que ese hogar permanente para personas con discapacidad sea una realidad. Así que junto a la editorial, a la colaboración de la editorial también, hacemos esta acción para aportar, aunque sea un poquito. La verdad que no va a terminar el hogar, ni mucho menos, ni va a construir, ni va a terminar la obra, ni nada. Pero sin duda que si la comunidad de Monte, entre todos vamos poniendo un poco, vamos a lograr que el hogar sea una realidad cuanto antes. Así que no solo que la felicito, sino que impulso a que sigan adelante y a que nosotros, las personas que vivimos acá en Monte, sigamos acompañando al hogar y a toda la comisión para que sea una realidad cuanto antes. Bueno, pero antes de continuar, Julia, te pido permiso. Adelante. Vos te has convertido en una gran escritora, muy conocida y vas recorriendo muchos lugares, pero yo quiero hablar un poquito de Julia niña, porque te conozco desde que naciste. No puedo llorar ahora porque no. tengo que hablar después. No vas a llorar, vas a ver. Me mandó un audio hace un mes de 1 minuto y lloré 3 horas, creo, así que no confío. Y voy a decir eso, voy a decir precisamente cuando Julia va a comenzar su escuela primaria, entra por la galería de esta escuela 16, donde estuve varios años como directora, un señor llamado Javier Rizzo, el papá de Julia, mi amigo de muchos años. Y así, de una forma como si no nos conociéramos, entró, me saludó y muy ceremonialmente me dijo: quiero que mi hija venga a esta escuela. Sí, cómo no, dije yo. Pero voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes la van a cuidar a Julia? Y yo le contesté: nosotros vamos a cuidarla a Julia como cuidamos a todos los alumnos de esta escuela. Bueno, no sé si intercambiamos 2 o 3 palabras más. Javier dio media vuelta y salió de la escuela. Julia estaba inscripta y bueno, comenzó su primer año con la señorita Beatriz, que está aquí presente. Vení, Beatriz, por favor. Brevemente hacía alusión a esa vivencia con Julia en este primer año. Hola, Julia. Primero le voy a dar un beso. Hola, señor Beatriz. Es la secretaria de la escuela donde empecé a trabajar hace poquito. Y no deja de ser la señora Beatriz. Yo quería aprovechar esta oportunidad para felicitarte, por supuesto. Para mí es un orgullo que seas exalumna y escritora. En realidad, cuando Julia comenzó primer año, tuve un desafío importante, porque Julia ya sabía leer y escribir. Por supuesto. Entonces... Y me aburría. Lo confieso, perdón, señor. Bueno, pero bueno, yo igual tuve mi desafío. No sé si lo cumplí, pero bueno, quise enseñarte que leer y escribir era algo hermoso, fascinante, y transmitirte que para ser una buena lectora, una buena escritora, te lo tenías que proponer
y vos eras capaz y que solo necesitabas leer mucho y escribir mucho. En ese momento, recuerdo cuando tenía 6 años, eras creativa, tenías habilidades para la escritura, muy pacífica, paciente, para escribir, no te confundas. Y bueno, creo que esas son las condiciones de una escritora como sos. Llevar tus ideas en palabras y esas ideas trabajarlas como has trabajado, me imagino, en días y días escribiendo y creando esta obra, me da mucha alegría. Gracias. Gracias. Muchas gracias. No me esperaba eso, igual ya me había dado cuenta que había mano de Agustina y de Marcia ahí, sí. Bueno, gracias a quienes lo hicieron posible eso. Hermoso, me sorprendieron mucho. Bueno, voy a empezar con algunos agradecimientos y cosas que son necesarias decir antes de empezar con el libro. En primer lugar, le quiero agradecer a la Dirección de Deportes del municipio de Monte y a su directora, María Eugenia Letieri, por ceder el espacio. Le agradezco también a la editorial Chirimbote, que siempre acompaña y está presente en todas las presentaciones. Les quiero contar también que Chirimbote es una editorial cooperativa, ¿sí? Y hoy publicar en una editorial cooperativa es algo difícil, costoso. El precio del papel, sabemos que en Argentina está muy monopolizado y es difícil para las cooperativas acceder, sobre todo cuando hay editoriales que son grandes corporaciones. Así que cada vez que ustedes tengan y regalen ese libro, tengan presente que está hecho con mucho esfuerzo, muy a pulmón y por un grupo de gente muy federal que está distribuido por todo el país y que está trabajando siempre, no solo en libros, sino también en otros contenidos que están defendiendo las infancias y las adolescencias libres. Así que le quiero agradecer. Recién cuando la saludé le dije no todos los días viene una diputada a una presentación del libro, así que le quiero agradecer a la diputada provincial Marcela Basualdo por venir, siempre por acompañar. Ahí veo también parte del bloque de concejales, ahí lo veo, de Unión por la Patria, así que gracias también por acompañar. A Roberta Cacase, la directora de Discapacidad e Inclusión del municipio, también gracias por venir a acompañar la actividad. Y bueno, empezamos a hablar propiamente de a lo que vinimos. Bueno, dice ¿no? Bueno como si fuese fácil. Sí. Tengo otro agradecimiento. Dale. A Lisandro Araya le quiero agradecer, que está acá presente, que siempre está dando una mano con todos los diseños, los flyers, todo eso que es muy importante, y a Enzo Villar y a Lautaro Gómez Casale y a Federico Parra, que dieron una mano con el sonido, y después vamos a disfrutar de la música en vivo de Enzo y de Lautaro. Así que después de que termine nos podemos quedar acá tomando algo y comiendo algo rico, pero no se vayan, así escuchamos y todos se llevan un libro y bla. Listo, ahora sí, terminó el aviso parroquial. Bueno, ¿querés que arranquemos? Sí. Juntas, una ida y vuelta va a ser. Dale. Bueno, primero, obviamente, siguiendo con los agradecimientos, para mí es un honor acompañar a Julia y me parece muy generoso de su parte permitir que podamos hablar abiertamente de las experiencias, ¿no? que están reflejadas en este libro, porque también hay que aclarar que cuando hablamos de Julia, y ahí me pongo un poquito más literaria, estamos hablando de ficción también, ¿no? Porque de alguna manera esta narradora, por eso me van a escuchar a veces que hablo de Julia, que no necesariamente es esta Julia, uno produce una mediación. Cuando se escribe en literatura, esa voz que es el narrador es una mediación entre la experiencia
Y sí, obviamente, su autora en este caso, pero no necesariamente su autora, ¿no? Entonces, a veces hablo de Julia en ese sentido, como la narradora, para que más o menos me vayan siguiendo. Y también confieso que me fue muy difícil, que entré en pánico, porque quienes me conocen saben que hablo un montón y me es muy difícil organizar las ideas, pero dije, ¿por qué no me permito la curva? Y al fin y al cabo tiene que ver con eso también el libro, ¿no? Siempre estamos como con la idea de querer dar un discurso organizado, cronológico, en donde está la causa y el efecto, o la acción y su resolución. Así que permítanme desviarme y también tomar el camino de la curva, que es a lo que nos invita el libro en particular. Me gusta porque ella introdujo esta idea literaria del camino de la curva, que para mí siempre había sido como bastante literal, ¿no? Era un poco lo que hablábamos previo a este encuentro. Hay algo de esa Julia, de ese personaje, que se encuentra con su cuerpo, que se encuentra con su imagen corporal y que va de alguna manera pensando, ¿no? Cómo su cuerpo la va acompañando claramente a todos lados, pero cómo lo ha negado durante tanto tiempo, que creo que es como la gran curva que va recorriendo este personaje. Creo que hay algo del encuentro y de la defensa de ese cuerpo con el que se va encontrando esta narradora, y que es creo, una curva que nunca se cierra, que nunca termina, que no deja de recorrer, y termina el libro y esta misma narradora podrá escribir y podrá contar un montón de historias más y todavía va a estar recorriendo. Sí, seguramente. También conversamos acerca de esto. Cuando uno se acerca a la experiencia de la narradora, no habla de una sola experiencia. De ahí retomo constantemente esa idea de la curva, ¿no? Hay virajes constantes. Incluso la estructura del texto es una estructura que escapa de lo cronológico. Digo virajes para no decir escenas, ¿no? Porque la palabra escena de alguna manera me remite también a esa idea de la recta, ¿no? De lo que se va continuando, porque cuando pensamos en escenas, y vuelvo a este efecto dominó, donde las cosas se van sucediendo de forma lineal, no se condice con la realidad de esta narradora. Por eso es muy importante que cuando abran su libro, porque lo van a adquirir, piensen en eso, que van a ir virando de una experiencia a la otra. Y hay curvas que por ahí son más pronunciadas y más difíciles de sobrellevar, y otras que son más cortitas, que también al mismo tiempo se dificulta. En el libro hay dos tiempos. La otra vez habíamos hablado de la posibilidad de pensar a una Julia en el medio de esos dos tiempos, ¿no? Está el tiempo cronológico, el tiempo lineal y el tiempo de la curva, ¿sí? Que no es el tiempo del progreso. Y acá retomo una cosa que acaba de decir Julia, que tiene que ver con que ella había considerado la idea de la curva como algo literal. Y acá vamos a hacer como una asociación semántica, ¿no? Y pensar en la idea de la linealidad de esa columna vertebral, asociada a lo médico, asociada a una idea de una cura y asociada también a la idea de diagnóstico, ¿no? Porque cuando uno piensa en el diagnóstico, todos nos ponemos a pensar en la idea de diagnóstico, recién ahí es donde se avanza, entre comillas. Si no hay diagnóstico, ¿qué hacemos? ¿No? Y ese es el recorrido que hace esta narradora. Y el dolor se esconde ahí, en la ausencia de diagnóstico, en una sociedad que exige que tengamos uno para poder avanzar. Entonces, por ahí pensar que yo me atrevía a cambiarle el subtítulo, se lo comenté a Julia, bueno, todos saben que es el dolor nunca tuerce el deseo, y yo le digo, para mí en este libro el deseo siempre tuerce el dolor, ¿no? Porque en esos virajes aparece la voz de Julia,
que dice, bueno, entre este tiempo, el tiempo del diagnóstico, el tiempo de lo médico y el tiempo de la curva, estoy yo. De hecho, si me permitís, Julia, vamos al primer capítulo, le digo yo, pero su primer parte, porque no hay una numeración, siempre tendiendo a esta idea de lo lineal. Inicia el libro con una pregunta, está dividido en diferentes partes y cada parte es una invitación, cada parte es una curva. Y dice, ¿se puede ser amiga del dolor? Cuando mi mamá me anotó en el jardín de infantes, las maestras le preguntaban qué cosas podía hacer y qué cosas no. Si podía hacer educación física con los demás nenes, si podía bailar en la clase de música, si podía tirarme del tobogán, si podía ir al baño sola. El médico dijo, a mí no me lo pregunten, pregúntenselo a ella. Julia les va a saber decir qué puede y qué no. Y ahí aparece la pausa, ¿no? Esa voz, que también es una voz que todo el tiempo está saliendo de esas curvas, ¿no? Entre la recta, la exigencia de la recta, los mandatos y la curva que se le plantea, aparece esa voz, que es un rato, que es una pausa, que es una invitación, ¿no? El libro es una invitación a eso, a cuestionarnos, a preguntarnos, a ver qué pasa con nuestros privilegios. Y eso es incómodo, totalmente incómodo. Por eso digo que Julia en ese sentido es muy generosa, permitirme a mí hablar con libertad de esos privilegios, de los que no somos conscientes del todo. Bueno, creo que el tema de los privilegios es como, si vamos a hablar sobre discapacidad y si vamos a hablar sobre el abordaje de la discapacidad, creo que los privilegios es el gran tema que no nos permite colectivizar a la discapacidad, ¿no? Guada va a ser como la parte más, resulta la parte más literaria. Yo lo voy a volver un poco más... Somos dolor y deseo. Sí, o más como, no sé, más... Me pongo medio combativa a veces con el temita de los privilegios, pero creo que, hablando en serio, creo que esa curva es colectiva. La curva de los privilegios es colectiva. Porque hay una conciencia colectiva y el abandono de esos privilegios corporales nos invita a eso. Y nosotros cada vez que hablamos en charlas, en talleres, en las redes sociales sobre el modelo social de la discapacidad, hablamos de esto. Hablamos de que las experiencias discas tienen que ser de todos y de todas. No pueden ser solo de las personas con discapacidad. Hace un tiempo me hicieron una nota y ahí aprendí que hay que tener cuidado las cosas que uno dice ante un periodista, porque cualquier frasecita chiquita te la titulan, te la ponen en el título. Yo le dije, no, la palabra inclusión la odio, no me gusta, no la uso. ¿Cómo tituló la nota la periodista? Odio la palabra inclusión. Y mi carita, ahí abajo. Me putearon, imagínense. ¿Pero por qué no me gusta? ¿Por qué no la uso? ¿Por qué me parece espantoso que sigamos pensando en términos de inclusión? Porque nadie se repiensa, porque lo único que pienso que tengo que hacer es traer al otro que está afuera, y en realidad lo que tengo que hacer es dejar yo de tener el poder de meter a alguien adentro. ¿No? ¿Se entiende? Yo, en tanto persona sin discapacidad, tengo que dejar de tener el poder, tengo que abandonar ese privilegio que me pone la sociedad capitalista, la sociedad productiva, de meter a la gente con discapacidad adentro. ¿Quién carajo somos para incluir? ¿No? Y esa es
la curva de los privilegios. Esa es la curva de la normalidad. Esa es la curva que el mundo nos propone todo el tiempo. Y este libro es una denuncia a eso. Es una denuncia a ese imperativo de normalidad que a esta narradora en su niñez le puso un montón de condiciones. Y a esta narradora adulta todavía le pone un montón de condiciones. Bueno, para dar cuenta por ahí de esos privilegios, hay una situación que se da en el libro que tiene que ver con una operación. Julia conoce a Candela en una de sus internaciones y Candela se sometió a una cirugía que, dicho sea de paso, es correctiva, ¿no? Volviendo a los campos semánticos que tienen que ver con esta idea de lo lineal, del diagnóstico, ¿no? Es una cirugía correctiva, básicamente. Y Candela, luego de esa cirugía, logra crecer un poco más. Y aparecen unos 20 centímetros, que son los 20 centímetros del deseo. Y hay una situación en particular en el libro que es una lista de deseos. Y empieza de la siguiente manera, es mi parte favorita, Julia ya lo sabe, por un montón de cosas. Por si algún día me operan, igual que a Candela, escribí una lista de las cosas que haría con 20 centímetros más. Jugar al básquet, meterme en el medio del pogo en un recital, bailar tango, ponerme pantalones Oxford, tener autoridad frente a mis estudiantes, hacer pie en muchas piletas, agarrarme de un pasamanos del subte, subirme a una montaña rusa, dormir en una cama cucheta, llegar a cualquier góndola del supermercado sin pedir ayuda, abrazar a mi amiga Nadia con comodidad, porque es muy alta, dar un beso sin puntitas de pie, ser más alta que mis sobrinos Dante y Julián, por lo menos hasta sus 10 años. ¿No? Y ahí aparecen esos privilegios de los que no ocupamos el tiempo en cuestionar. Y en relación a esto y a lo que planteaba Julia recién, hay una cuestión incluso etimológica y diría yo despectiva en relación a la curvatura, ¿no? Que es la tendencia a lo que se curva. Pero hay una de las acepciones que, bien de profe de literatura, yo quiero retomar, que dice, desviación continua, acto o estado de estar curvado, una condición a menudo anormal. Y ahí aparece la norma otra vez, ¿no? Como para reforzar otra vez la idea de la recta, ¿no? Lo normal es lo habitual. El peligro de lo normal es cuando se hace norma, ¿no? Eso que es habitual se ratifica como norma. Y ahí aparece, bueno, justamente todo esto que empezamos a desconocer. No voy a llegar a los 20 centímetros más. Capaz que con algún zapato o algo, pero no, jugar al básquet, no voy a llegar. Me hubiera encantado. La verdad, se perdieron un talento. Me gusta porque también hay algo de que también charlábamos antes, ¿no? De permitirse tomar estas cuestiones a través de banalidades, ¿no? Creo que hay algo interesante ahí, también hay una defensa de esa desdramatización, del desdramatizar, y sobre todo hay una defensa de la despatologización. Hay algo que las personas con discapacidades en todo el mundo, por lo menos en el mundo occidental, que no hemos logrado, que es la despatologización. Uno ve a una persona con discapacidad y enseguida lo piensa en términos de salud. Enseguida piensa, bueno, ¿qué le habrá pasado? ¿Qué tendrá? ¿Por qué está así? ¿No? En general aparece esa pregunta, bueno, ¿y vos por qué estás así? Pensemos que
hace aproximadamente 80 años. Hay mucha gente que todavía lo cree, hay mucha gente que todavía lo piensa. Pero en el mitad del siglo XX, las personas que elegían otro tipo de género del que era asignado al nacer, también se consideraba que tenía algún tipo de alteración en la salud. O sea, alguien veía una persona trans, una persona travesti, una persona lesbiana, un gay, y veía que había una alteración en la salud. Todo ese colectivo de las diversidades, de las disidencias sexuales, han logrado con mucho trabajo, de hecho, en la Organización Mundial de la Salud quita a la homosexualidad como una enfermedad en los años 90, han logrado con mucho trabajo la despatologización. Y ahora son simplemente personas que eligen, desean otro camino. En nosotros todavía no lo logramos. Estamos tan asociados y tan asociadas a lo médico que eso sin duda nos limita. Y nos limita no solo en la vida cotidiana, nos limita en el acceso al trabajo, ¿no? Más de una vez, si alguien conoce a una persona con discapacidad acá y tiene un empleo registrado, pida un deseo. Es como un milagro. Ayer se conocieron cifras nuevas de desempleo y discapacidad y antes era el 80, ya es el 86% de personas con discapacidad desempleadas en nuestro país. Obviamente que es algo a nivel mundial, ¿no? No es algo que pase solo acá en Argentina. Digo, ese también es un privilegio que tenemos que repensar, a ver con quiénes decidimos trabajar. Digo, ¿cuántas de nosotros tenemos personas con discapacidad laburando en nuestros mismos entornos? Estoy segura que muy pocos, muy pocos. Esa es otra curva de privilegio que sin duda nos cuesta recorrer, nos cuesta mucho recorrer. Y antes ¿de qué venía hablando? Ya me olvidé de qué venía hablando. Con lo del trabajo me saca, entonces saca lo peor de mí. Hablamos de la idea del diagnóstico, que además es muy recurrente porque, digamos, la narradora va en busca de ese diagnóstico constante. Primero es uno, después es otro. Y después otra vez volantazo y es otro. Sí, y esa hiperpatologización de nuestros cuerpos, de toda nuestra vida y sobre todo de nuestra infancia, nos anula una experiencia que yo la tuve de mucho más grande, que es la experiencia de lo identitario, que es la experiencia de la identidad. A las personas que tenemos discapacidad, desde que somos chicas, toda la industria médica, porque es una industria, hay mucha gente que es muy incómodo escuchar esas cosas. No quiere decir que no necesitamos a los médicos y que hagamos rebelión y bla. No, por favor, no voy a alentar eso. Pero también es un dispositivo de normalización. Hay que entenderlo como tal. Hay que entender como un dispositivo que adoctrina, que normaliza, y que limita. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque desde que nacemos, nuestra identidad se ve asociada al problema. ¿Sí? Julia nació con un problema. Yo me acuerdo que cada vez que alguien me preguntaba, che, ¿vos qué tenés? Yo tengo un problema en la espalda, decía. ¿No? Y esa fue mi identidad hasta los 22 años. Cuando, con mucho trabajo y trabajo de mi entorno también, hay algo de entender que la cura no existe. Y bueno, nos vamos a meter en ese tema, pero no quiero spoilear. De hecho, les fue asignado un número que tiene que ver con el número de esa patología, si no me equivoco es 2311. Sí.
Cuando finalmente logran más o menos un diagnóstico que permite llegar a la meta, ¿no? De esa recta le ponen un número. Bueno, hay un montón de cosas. Yo me traje una ayuda a memoria, pero sí, por ejemplo, hablando de esta idea del diagnóstico, hay una especie de resarcimiento por parte de Julia que tiene que ver con esa profesión que elige, que es la locución. Entonces, nos acercamos a las personas desde la perspectiva de Julia con un diagnóstico, ¿no? Y es cómo suenan. Las personas son como suenan. A ver si carraspean, vos me ayudarás más porque las cuestiones técnicas yo no las conozco de la locución, pero enseguida esta narradora lanza, así como a manera de venganza quizás, un diagnóstico a todos aquellos a los que escuchan. ¿Sí? Porque las personas empiezan, más allá de su nombre, a hacer, el del hiatus, por ejemplo, la señora del hiatus, ¿no? Que es el que por ahí me gustaría compartir un poquito, porque acá aparece otra cuestión muy interesante en relación con la curva, que es el sarcasmo. La ironía nunca es directa, nunca decimos lo que decimos, no somos denotativos. Lo connotativo también remite a la curva. O sea, fíjense todas las cuestiones que están en juego en este libro, ¿no? Simbólicamente hablando. A ver si me puedo ubicar en la señora del hiatus. Obviamente lo primero que quería saber es cómo sonaba mi voz, pero mejor dije no. Voy a leer la última parte de la experiencia. Dice, una mañana me tuve que ir corriendo al baño porque un viejo y una vieja se pelearon. Uno de los pocos hombres de tratamiento le rogó a una mujer que se callara, que dejara de contar sus anécdotas porque él venía a escuchar a profesionales y no cuentos. Me olvidé del nombre de esa pobre mujer, pero escuchándola contar tantas historias, su hiatus se convirtió en su marca personal para mi memoria. A ver qué va a contar la señora del hiatus, pensaba. Un hiatus es cuando las cuerdas vocales no cierran bien al producir el sonido. Se escapa aire y la voz suena como un caño de escape desvencijado. 10 sesiones de fonoaudiología como mínimo, ¿no? Y eso aparece con cada uno de los personajes que van adentrando, incluso en la convivencia de esta narradora en la granja, lo cual también es una experiencia muy interesante, que es a donde asiste. Y convive, digamos, con situaciones muy dolorosas también. Pero de esas situaciones pega los volantazos con el humor, ¿no? Porque es verdaderamente lo que nos salva también en estas situaciones. Y lo hace a través del sarcasmo. Me acordé de un profesor de teatro que me decía siempre, no seas tan sarcástica, porque eso te impide conectarte con tus sentimientos. Bueno, no hay mayor conexión con los sentimientos que el sarcasmo, porque uno es consciente no solo de lo que tiene que hacer, sino de otra cosa que está para adentro, porque en el sarcasmo siempre hay una revisión. El chiste siempre remite a uno mismo, no por nada. Bueno, Sigmund Freud decía que una de las manifestaciones del inconsciente era el chiste, justamente. Entro al gimnasio y hay una foto mía en la cartelera, con un cartel, paciente de la semana. Remera batik blanca y negra y un flequillo desparejo de pelo colorado recién teñido. Sos una gran paciente, me dice Eduardo, el médico, el casado. Odio la palabra paciente, no por su sonido, sino por su significado. Decido creer que me pusieron en semejante posición de mérito de la granja, porque a diferencia del resto de las señoras, no me quejo cuando me mandan a la bicicleta fija. Me acuesto en una de las camillas y en la de al lado está Franco, el lindo. Cuento 7 ventosas en su hombro derecho y al menos 16 muecas de dolor por minuto. Las ventosas son la parte progresista de la granja. Es parte de una técnica oriental que te succiona un pedazo de piel y te deja un moretón, pero también te da calor y te devuelve la circulación, y por lo tanto la oxigenación en la zona. Me pongo boca abajo por orden de la kinesióloga. Julia, ¿te podés sacar la remera? Como buena paciente de la semana, no puedo negarme, argumentando que Franco, el lindo, lo primero que verá de mi cuerpo desnudo es mi sifoscoliosis en primer plano.
Me rindo ante la camilla de cuero verde y el aceite para masajes que se derrite en cada pliegue de mi espalda. Conocí mi espalda a los 22 años. Nunca antes me había animado a verla. Una noche me saqué la remera y me miré con el reflejo de un espejo pequeño que mi mamá usaba para depilarse. Sentí que estaba viendo a otra persona. Nunca había pensado que así también me veían los otros. ¿Así soy en traje de baño? ¿Así me veía la que iba atrás mío en la fila de la escuela? ¿Así me ven en la entrada de un boliche? ¿Así me veo durmiendo con el chico que me gusta? ¿En esta espalda cuelgo mi mochila con apuntes? ¿Esta espalda llevo siempre conmigo? Me gusta traer esto que charlamos bastante con Guada respecto de la identidad, respecto de la experiencia de la identidad. Hay algo de lo que siempre hablo, y sobre todo le hablo a quienes son docentes y a quienes trabajan con infancias, sobre todo con infancias con discapacidad, de que tenemos que empezar a desandar la idea del cuerpo como un problema, de que tenemos que empezar a desandar la idea de la discapacidad como un problema, sino como una parte de la experiencia humana. Y que parte de esa curva de desandar la idea de problema, la idea peyorativa de la discapacidad, es empezar a pensar en esa responsabilidad colectiva que tenemos, en esa responsabilidad social que existe de la discapacidad. Todos vieron alguna vez un auto que tapa una rampa, ¿no? ¿Sí? ¿Todos vieron alguna vez? Lamentablemente. ¿Alguien vio la fila del Banco Provincia donde la gente se pone en el lugar donde sube la silla de ruedas? Bueno, ¿alguien ve la verdulería que tapan todas las veredas con cajones? ¿Alguien las ve? ¿Sí? Bueno, hay una responsabilidad, como esos ejemplos podría dar 150. Hay una responsabilidad colectiva que va más allá de lo que puede llegar a fiscalizar o no fiscalizar el Estado. El Estado obviamente que tiene una responsabilidad, pero también tenemos una responsabilidad nosotros de esa discapacidad que genere un entorno accesible. Y no es, ya te lo corro. No te lo corro nada. Nos lo corres y te lo corres vos también. A mí me sorprende algo y en general es cruel y hay mucha gente que se va como enojadísima. A mí me sorprende, pero mucho, que en general la gente que trabaja con personas con discapacidad o la gente que tiene algún tipo de responsabilidad social cree que nunca le va a tocar. Y actúan como si estuvieran completamente exentos y exentas de hijos discas o de ellos mismos. Toco madera, chicos, pero no se sabe qué nos va a pasar dentro de un par de horas. No tenemos nada comprado. Yo por lo menos. No. Sí, en ese sentido, por ahí si uno se pregunta, bueno, ¿por qué hay que leer el libro de Julia? Porque es necesario. O sea, no porque está bueno, no porque es necesario. Y ahí volvemos a eso de permitirnos las curvas en ese sentido, ¿no? Que también está esa voz que lucha a pesar de que se le imponen un montón de mandatos, de exigencias, de todo tipo. Ni hablar las institucionalizadas, ¿no? Entonces, solo eso, porque es necesario. Y vuelvo a la responsabilidad que tenemos todos de cuestionarnos. Y volvemos a la idea de los privilegios también, ¿no? Y si no es desde la curva, porque uno en línea recta va hacia adelante y bueno, el costado no importa, pero la curva sí. En la curva uno tiene más, como un pantallazo de lo que pasa alrededor. Es más
amplio el espectro geográfico, por decirlo simbólicamente, pero ustedes saben perfectamente a lo que quiero remitir, ¿no? De mirar al otro, que al fin y al cabo es empatía, nada más que eso. Pero la empatía es un ejercicio que parte de la responsabilidad que tenemos todos como ciudadanos. Me di cuenta de que estaba perdiendo fuerza en las piernas en una clase de teatro. Tenía que caminar en puntas de pie y me caía. Me fui 2 veces para el costado izquierdo y la segunda vez no lo pude disimular. Me caí encima de un compañero que nunca había visto. La profesora me susurró: no es necesario que te exijas tanto. Salí de esa clase y lloré por la calle Beruti como si hubiera muerto alguien. Cada síntoma que aparece y cada posibilidad que el cuerpo pierde son como un familiar que falta en la mesa del domingo. Algo que despedís y no sabés si vas a volver a sentir. Días después fui a ver a un neurólogo. Su voz de publicidad de perfumes masculinos me generó confianza desde el inicio. Me hizo pruebas, llevarme la punta de los dedos a la nariz con los ojos cerrados varias veces, apretar su mano, hacer fuerza con los tobillos para afuera y para adentro, caminar por su consultorio apoyando solo los talones, luego solo el metatarso y luego solo las puntas de pie. Cuando quise caminar en puntas de pie, me choqué la camilla. La camilla pegó contra un acrílico y creo que se quebró. No importa, calzate y sentate. Me imaginé un reclamo a la obra social por romper un pedazo de clínica. Diagnóstico: torpeza por insensibilidad de miembros inferiores. Vamos a estudiarte. Y escribió órdenes con estudios y más estudios. Yo pensaba, ¿por qué los médicos hablan en plural aún cuando están solos de ese lado del escritorio? En uno de esos papeles me indicaba un electromiograma, un estudio en el que acostada recibís pinchazos de agujas de diferentes grosores que tienen distintas cargas de electricidad en las piernas y en los brazos. Con esa tortura evalúan si tus nervios responden a los estímulos o no. Me dieron turno para un día de diciembre en una clínica de microcentro. El calor y la humedad aplastaban. El consultorio era pequeño, sin aire acondicionado. Uno de los requisitos de la práctica era asistir acompañada. Por eso, mi mamá viajó desde Monte a Buenos Aires como cuando era niña. Cuando llegué, me hicieron firmar un consentimiento de casi 10 hojas de los posibles riesgos del estudio. Cuando entre tanto texto reconocí las palabras hipotensión y riesgo cardíaco, cerré los ojos, firmé y lo devolví. Transpiraba mi cuerpo sobre la camilla. Las primeras agujas eran en los pies y se ve que mis nervios ya estaban completamente anulados porque no sentía nada. Luego pasaron a los gemelos, a los cuádriceps, a los bíceps, a los tríceps. Mi sensibilidad ya era otra, por lo tanto mi dolor ya era otro. Ahora vamos con unas agujas más profundas. Entonces la electricidad empezó a tomar mi cuerpo hasta que el dolor me hizo explotar en lágrimas. Me sentí un muñeco vudú al que le estaba cayendo toda la mala suerte del mundo. Ah, te dan impresión las agujas, pero se ve que a los tatuajes no les tenés tanto miedo. No me acuerdo la voz de la médica, pero sí su tono con sarcasmo. A partir de ese momento establecimos una guerra fría entre sus agujas, mis lágrimas, su electricidad y mi sangre. La mía era una derrota anticipada. Los pinchazos empezaron a sangrar y por consecuencia a inflamarse. En cada pinchazo se había formado un huevo de alta temperatura que iba de violeta a negro. La médica dejaba las agujas solas, transmitiendo electricidad y en mis brazos para limpiarme las piernas que chorreaban sangre. Eran mis músculos que lloraban. El estudio arrojó los resultados esperados. Mi sistema nervioso estaba deteriorado. Esto es quirúrgico, pero yo prefiero no operarte, así que no hay nada por hacer, Julia, dijo el médico con tono concluyente, sin ninguna chance de repregunta. Una vez más, los cirujanos histeriqueaban conmigo como el chico que te busca, pero nunca toma la iniciativa de invitarte a salir. Así eran los médicos con mi cuerpo, así se comportaban ante mi dolor. 2 puntos, la cura. Bueno, y yo hablamos con Juli también la posibilidad de ir mechando cómo está representada esta idea en el mundo literario. Bueno, personajes con discapacidad, no sé ustedes cuántos conocen,
en alguna novela o en algún cuento. Pero sí por ahí encontrar de qué manera se traduce esta idea de lo normado, de la norma, del dolor, de la imposición, de los mandatos y de la curva. Y yo elegí a mi favorita, que es Alfonsina Storni. Es muy breve el poema y se llama Cuadrados y ángulos. Casas enfiladas, casas enfiladas, casas enfiladas, cuadrados, 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 casas enfiladas. La gente ya tiene el alma cuadrada, ideas en fila y ángulo en la espalda. Yo misma he vertido ayer una lágrima, Dios mío, cuadrada. Se aplaude, ¿no? Sí. Alfonsina, Alfonsina. Bueno, no sé, yo tengo un montón de cosas para decir, pero vos decime, manejá los tiempos vos. No, me parecía, nos queda solo ese tema, el tema de la cura, ya en unos minutos los vamos liberando. No los vamos liberando en realidad, va a haber música y después se van. ¿Está? Me parece que en esta experiencia de la identidad que esta narradora va atravesando y que no se deja de atravesar en ningún momento, hay algo de la cura como ese norte, todo ese objetivo, a dónde ir. Y parte de esa idea de la cura también es lo que nos anula la experiencia de la identidad, porque si a una le enseñan y le muestran que tiene algo para corregir, que tiene un problema, es porque tiene algo para corregir. Ese problema porque tiene solución, ¿no? Y me enteré que, en realidad, no me enteré, lo empecé a entender, y de hecho está relatado en el libro, y acá, bueno, Julia narradora y Julia que les habla, lo entendí un día en un consultorio médico, donde casi, creo que no le rogué, pero le fui a pedir por favor que haga algo, que yo no quería tener más este cuerpo, que bla. Y el médico me dijo, si yo te opero, vos te vas a morir. Y me dijo, ¿y sabés qué es lo peor de que te mueras? Que a mí me sacan la matrícula. Yo me quedé tiesa. Me dice, porque yo sé que tu mamá y tu papá me van a hacer un juicio. Y no los conocía, imagínense que no los conocía. Bueno. Y tuvo que pasar eso para que empiece un camino para que empiece a recorrerse un camino que es colectivo también, que no es individual, porque también hay una cuestión de que las ideas del mercado, ¿no? Las ideas más de las cosas que nos venden, las ideas que nos venden, los mensajes que circulan en las redes, hay algo muy, muy fuerte de esto de la superación personal. Y no, la superación no es personal. Yo puedo tener mucha fuerza, pero si mi mamá no me llevaba al médico, y si mi abuelo no les prestaba un auto, y si mi papá no tenía trabajo, y si no había un Estado que banque la salud pública, y si no había una universidad paga por el Estado, yo no tenía médicos. Entonces no alcanza con la fuerza individual. Eso es una fuerza colectiva. La superación siempre es colectiva. Así como la responsabilidad de que las personas convivamos. Eso de que cuando me dicen que podés todo, que sos un ángel, qué sé yo. Sí, me lo dicen a lo del ángel. Tengo una señora en Facebook que me dice Ángel. Ángel Terrenal me puso una vez. Ay, me encanta. Igual. Es un lindo seudónimo, como para firmar el libro abajo. Claro. Sí. Lo peor es que se nota que no me conoce.
No me conoce. Pero digo, todos esos apodos, esas cosas que nos van diciendo, esos relatos que se construyen, pasa mucho con los deportistas. ¿Vieron los deportistas paralímpicos? ¿No? Los deportistas paralímpicos siempre hay una publicidad de alguna marca de mierda, tipo Rexona o alguna de esas, que te muestran cualquier atleta en silla de ruedas, cualquier atleta que le falta una gamba, que le falta un brazo, algo, y siempre es varón, ¿eh? Siempre es varón, siempre. Y es como, va, un héroe, un genio, todo lo puede, bla, la fuerza, Rexona y el chivo ahí, y el chivo y la mano tipo... como es ortopédica, ¿viste? Bien morbosa es además, es bien morbosa. Pero además de que sea bien morbosa, es bien aludiendo a la superación individual. A mí me atendían en el Hospital Ricardo Gutiérrez. No sé si alguien lo conoce, si alguien tiene la suerte de conocer ese paraíso de la medicina. Es un hospital público y es un hospital bancado por el Estado. Mi médico, que me atendió de toda la vida, recibido en la Universidad de Buenos Aires. Entonces, ¿de qué me hablan de superación personal? Yo no hubiera podido hacer nada si hubiera sido por mi fuerza. Con mi fuerza no me alcanza ni para arrancar. Bueno, y por mi parte, como para complementar un poquito esta idea, porque aparece este mundo, porque es como un mundo la granja, como es el primer encuentro que tiene Julia con ese lugar al que asiste. Nunca fui a Escobar, siempre tuve la sensación que queda demasiado lejos de todos lados. A mi favor, la clínica tiene un servicio de combis que me depositan en el sector del hospital de día, la granja. Los hospitales de día son edificios gigantes con infinidad de consultorios. En este hay médicos y terapeutas de todo tipo y las internaciones son ambulatorias, es decir, ningún paciente se queda a dormir. Los señores que manejan nos suben en Belgrano y nos tiran en Escobar como bolsas de papas, ni hablar a los que les cuesta bajar escalones. Yo todavía no entré en ese club, pero nunca se sabe cuánto falta para semejante distinción. Es mi primer día. Estamos sobre Panamericana y tengo ganas de vomitar. ¿Qué pasará si le digo al chofer de parar para vomitar en plena autopista? Mejor vomito en una bolsa. ¿Alguien tendrá una bolsa? Queda mal si lo pregunto en voz alta. Voy a parecer el coordinador de un viaje de egresados. De jubilados, mejor dicho, porque con las edades y las historias clínicas estamos más cerca de PAMI que de Travel Rock. Respiro hondo, me transpiran las manos pensando en vomitar en la cartera de la mujer de al lado. Respiro hondo, retengo el aire, lo suelto y vuelvo a inhalar. No vomité. Zafó la cartera. Bueno, creo que bueno, y ahí también hay un lindo camino en el que se van a encontrar en el libro. Hay un lindo camino de deseo, ¿no? De encontrarse con el deseo de esa rehabilitación, que creo que fue la primera vez que decidí algo sola, que decidí que quería hacer algo médico. Después no fui más al médico, nunca más. pero en esa hay experiencia algo lindo de ese deseo y de la defensa, sobre todo, de ese lugar. Van surgiendo nuevos deseos en esa experiencia, pero eso no los voy a contar porque los tienen que leer ustedes, pero hay de todo tipo. Pero ya hay una idea, esta idea de la cura, que está masticada, que está trabajada de otra manera, y entender que esa cura nunca es un lugar al que llegar. Y que para mí la verdadera cura es esto que está pasando hoy. Es mi vieja que me acompaña a todos lados, son ustedes, que veo cara de un montón de amigos, de compañeros, de amigas, de maestras, de compañeras de trabajo,
que me parece que son la verdadera cura, porque ustedes de alguna manera me permiten, y ustedes también se permiten, que esta experiencia también sea de ustedes, que colectivicemos esa experiencia. Creo que las personas con discapacidad estamos muy tomadas por el discurso médico y sobre todo porque hablen encima nuestro, ¿no? Como siempre que alguien va a hablar de discapacidad, o hay un psicólogo, o hay alguien más, hablan, y no se prioriza. Hay algo de la primera persona que no se prioriza. Y eso, más que injusticia, me parece muy doloroso. Me parece también que es parte de un privilegio que quizás no queremos aceptar, no queremos terminar de aceptar. Y bueno, ustedes vinieron a escuchar esta presentación, son parte de mi cura, sin dudas. Este libro es esa parte de esa cura que tanto soñé, tanto tiempo. Así que les agradezco mucho y vamos a dejar como un ratito no sé, de si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Comentarios, no sé si han leído el libro o preguntas sobre el libro o algo que les haya quedado ahí, que puedan animarse y... Chismecitos no, del libro. Después de que corten la grabación. Bueno, muchas gracias. Gracias por haber venido. Ahora van a hacer música los muchachos. Quédense, coman algo rico, dulce. Ya es la hora del vino, pero bueno, hay café también y otras cositas ricas. Y el libro cuesta 17.000 pesos. Ahí las chicas del abrazo tienen un QR para escanear y transferir. Así que nada, si ya lo tienen, llévenselo igual, así después se lo regalan a alguien y todo eso. Y llévense señaladores y con eso se asóciense al abrazo y aportan algo muy pequeño todos los meses para que este hogar pueda ser una realidad. Muchas gracias.